Muy buenos días y bienvenidos al segundo episodio de nuestra serie Colombia sigue buscando el centro, elecciones 2026. Yo soy Marta Blackwell, vicepresidenta del Consejo Canadiense para las Américas. Es un placer presentar a nuestro invitado, Jorge Enrique Robledo, cofundador del Partido Dignidad y Compromiso y candidato al Senado. Y nuestros anfitriones de la serie, Sandra Borda, profesora e investigadora en la Universidad de los Andes, y Kenneth Franco, el presidente de nuestro Consejo Canadiense para las Américas. Y con eso le paso la palabra a Sandra para comenzar la conversación. Gracias. Muchas gracias, Marta, y muy buenos días a todos y bienvenidos a este segundo episodio de nuestra serie. Hace 4 años llegó al poder el primer gobierno de izquierda en el pasado reciente colombiano, pero además de ese resultado, ese proceso electoral fue un escenario para la organización de una fuerza política que se ha venido gestando también en el pasado reciente con éxitos y también con algunos fracasos, el denominado centro político. En ese entonces, el Canadian Council for the Americas inició la primera temporada de esta serie sobre el centro político en Colombia, pensando en esta vertiente política de forma amplia y en conversación con actores claves, cuyas ideas sean relevantes para la constitución de la agenda y la plataforma del centro, independientemente, obviamente, de su filiación partidista. Los resultados en ese momento, ya 3 años, no fueron tan favorables para lo que denominamos el centro político, con una tasa de participación del 55%, la más alta de los últimos 20 años. Gustavo Petro obtuvo el 40% de los votos en primera vuelta, Rodolfo Hernández el 28%, Federico Gutiérrez, representante de la centro derecha, el 23%, y Sergio Fajardo, tal vez el representante más importante de ese centro político, obtuvo tan solo el 4%. En el Congreso, el Pacto Histórico obtuvo 20 senadores y 20 representantes, el Partido Conservador 15 senadores y 25 representantes, el Partido Liberal 14 senadores y 32 representantes y el Centro Democrático 13 senadores y 16 representantes. Las dos listas del centro político obtuvieron resultados magros. La coalición Alianza Verde obtuvo 13 senadores y 11 representantes y el nuevo liberalismo no obtuvo ninguna silla en el Senado y solamente dos en la Cámara. Hoy, 3 años después y a poco tiempo de iniciarse una nueva ronda electoral en Colombia, esta serie que conducimos Ken Franco del Canadian Council for the Americas y yo, Sandra Borda, profesora del Departamento de Ciencia Política y Estudios Globales de la Universidad de los Andes, está dedicada a hacer un balance de lo que ha sido el ejercicio político del centro como fuerza de oposición y a observar en detalle en qué están sus protagonistas políticos hoy y cómo ven el futuro próximo. Todo ello, por supuesto, a través de las voces de los políticos que hacen parte de esta fuerza. Hoy, en nuestro segundo episodio de esta serie sobre el centro político en Colombia, le damos la bienvenida a Jorge Enrique Robledo, como Marta ya lo dijo, cofundador y cojefe del Partido Dignidad y Compromiso, ex senador y hoy candidato al Senado también por Dignidad y Compromiso. Senador, ex senador Robledo, próximo senador Robledo, es un gusto tenerlo con nosotros y muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Bienvenido. Muchas gracias, Sandra, por la hospitalidad y a Marta y a Kenneth también mis saludos y a todos quienes nos vean también, pues un saludo cordial. Bueno, Jorge Enrique, empecemos por hacia atrás. Empecemos por hacer un balance de lo que ha sido la gestión del denominado centro político y lo invito también a que discutamos este término de centro político, que yo sé que usted tiene cosas que decir al respecto. Nosotros lo que hacemos es economía del lenguaje, ¿no? Es la forma más fácil de definir lo que tenemos en la cabeza, pero por supuesto está abierto a discusión. Pero, ¿cuál es su balance de lo que ha pasado desde la elección pasada hasta este momento con la fuerza política de la que usted hace parte? ¿Qué evaluación hace del ejercicio independiente y a veces de oposición que han hecho en el Congreso? ¿Cómo ve las cosas hasta ahora en materia de esta fuerza política de la que, como digo, usted hace parte? Empecemos diciendo esto, Sandra.
La palabra centro en geometría es perfecta, porque todo el mundo sabe exactamente dónde queda el centro, como por ejemplo una circunferencia o cuadrado, lo que sea. Pero en política realmente es una palabra y en Colombia pues no es que diga mucho, ¿sí? Yo prefiero utilizar la idea de que más que intentar definirnos por la geometría o por esa palabra, es mejor señalar que queremos ser una tercera opción en la política nacional. Sí, o sea, de una parte, digamos, las fuerzas del petrismo, para, digamos, definirlas de alguna manera, y de otra parte, las fuerzas, digamos, que gobernaron a Colombia desde hace más de 100 años hasta el 2022. El 2022 sucede una cosa que tiene su importancia en la historia, y es que yo diría que por primera vez, o sea, por lo menos en todo el siglo XX, para no entrar en muchos detalles, llega a la jefatura del Estado alguien que no tiene origen político en los partidos liberal y conservador, que después se han dividido en varias partes. Pero bueno, ese es un asunto que es menor. De todos modos, ¿cuál es qué nos define a nosotros con más precisión? Nos define que no, en dignidad y compromiso, nos creamos con una conciencia clara de que esta no sería una fuerza petrista. Yo compartí con Gustavo Petro en el Polo Democrático Alternativo hace muchos años y lo conozco de cerca. Y por una de las razones que me salí del polo fue cuando Gustavo Petro se tomó el polo. Entonces, yo ese día pasé mi carta de renuncia con mis amigos, digo muchas gracias, pero aquí no estamos interesados en estar, porque él ya siendo del polo nos había traicionado en el 2010, o sea, lo conocíamos desde hacía rato. Sergio Fajardo tiene otro origen. Él siempre ha sido un independiente en Colombia, esa es una de las gracias de Sergio. Sergio nunca perteneció a los partidos tradicionales de ninguna manera, sino que tuvo su propia fuerza y ahora se agrupó con nosotros, ¿sí? Pero, digamos, teniendo orígenes distintos. Y, por supuesto, que no estamos de acuerdo tampoco en el caso de Sergio Fajardo y en el islamismo. Nunca hemos respaldado ningún proyecto de los presidentes que han ganado las elecciones anteriores. Esa es una de las calumnias que se hace contra Sergio Fajardo, ¿no? Es que Sergio Fajardo es, bueno, y lo intentan clasificar de alguna manera, ¿cierto? Pero resulta que si algo ha caracterizado a Sergio Fajardo en sus más de 20 años de lucha política, es la independencia de las fuerzas políticas tradicionales de Colombia, para llamarla de alguna manera. A quienes no son colombianos, de pronto darles esta figura que puede ayudar, que es que no somos amigos de los mismos con las mismas. Así los bautizó Jorge Eliezer Gaitán, que fue una persona muy importante en la política nacional, por allá en 1930. Y todavía siguen dando guerra, ¿cierto? Entonces, a mí me gusta más la idea de la tercería, pero bueno, finalmente el nombre no importa mucho, lo que importa es dejar claro que no estamos ni con los gobiernos del pasado, ¿cierto? Con esas visiones de esos partidos políticos, ni con la visión del pacto histórico de las fuerzas que están con Gustavo Petro. Estamos construyendo una tercera opción, una tercera posibilidad, una manera distinta de ver las cosas en Colombia. Bueno, gracias, Jorge. Enrique, entonces ya entendemos un poco lo que no es, como usando el término de usted de tercera opción. Ya entendemos que no quiere. La pregunta ahora que, ¿qué quiere? ¿Qué son los principios de la tercera opción? Bueno, Normativas, o sea, o sea de programas, etcétera, etcétera. Y entonces nosotros para esta campaña electoral constituimos una coalición. Espero que no se nos pierdan mucho que nos están viendo, ¿cierto? Sí, pero hoy en este momento somos una coalición que se llama Ahora Colombia. Una coalición constituida por 3 fuerzas políticas. Nosotros, o sea, Dignidad y Compromiso, la fuerza del nuevo liberalismo, ¿sí? Que es una fuerza, digamos, originada hace muchísimos años en el Partido Liberal, pero después Luis Carlos Galán, pues, se abrió de esa fuerza, fue asesinado y eso es lo que hoy queda, digamos, de esa fuerza. Y hay otra fuerza que se llama el Partido Mira, que tiene unos ciertos orígenes religiosos, pero que no es una organización religiosa, sino que es un partido político, ¿cierto? Que puede tener ciertas relaciones ahí. Ahora, nos pusimos de acuerdo en 10 puntos para armar las listas de Senado y Cámara. Sergio Fajardo está en el proceso de constituir, digamos, de crear, o estamos en eso, de crear cuál va a ser el programa que se va a utilizar, pues que va a ser parte de esta campaña electoral. Y de esa coalición hay otro candidato, bueno que se sepa, que se llama Juan Manuel Galán, que viene del nuevo liberalismo.
Pues de momento en esa coalición estamos en acuerdos ya para Senado y Cámara, las dos corporaciones. Y esperamos que antes de terminar el año haya acuerdos sobre presidencia de la República, escogiendo entre Juan Manuel Galán y entre Sergio Fajardo. Ese es, digamos, como el esquema de esto. Entonces, hay cosas aquí que nos unen mucho, están en buena medida planteadas en los 10 puntos del acuerdo que hicimos. Hay un punto que para nosotros es muy, muy importante y que en buena medida eso nos diferencia de las otras más fuerzas con las que estamos compitiendo. Es cero tolerancia con la corrupción y los corruptos. Nada, absolutamente nada que ver con eso. Eso es uno de nuestros enormes desacuerdos con quienes hoy están gobernando a Colombia y con quienes han gobernado a Colombia en los años anteriores. Tenemos un énfasis muy grande también planteado en el tema de la violencia. Nosotros hemos rechazado la violencia de toda la vida. Yo llevo oponiéndome a la lucha armada en Colombia los 54 años que llevo con intereses en la política. Nada nunca que ver con eso, ni con el secuestro, ni con la extorsión, ni nada que se parezca. Posición que también acompañamos, pues que acompañamos todos aquí. Ese es un tema de importancia. Es un tema de importancia también la preocupación que tenemos pues por las condiciones de vida de las gentes sencillas, o sea, las condiciones de vida de los colombianos del común son terribles, porque esta es una economía, y aquí pongo yo un énfasis, una economía con un capitalismo de apenas $7.000. Nosotros no estamos por estatizar la economía ni cosa que se parezca, pero sí estamos por el desarrollo de las fuerzas productivas, o si no el país no va a poder resolver sus problemas y tenemos un capitalismo de menos de $7.000. Entonces aquí hay que hacer un esfuerzo inmenso por crear condiciones que nos permitan producir más empleo, más trabajo y más riqueza. A mi juicio, que nos aleje de un capitalismo de $7.000 que tenemos del producto por habitante, porque en esas condiciones no vamos a poder resolver los problemas nacionales. Sergio Fajardo ha sido una persona muy cercana al tema de la educación, yo también, él fue muchos años profesor universitario, en mi caso también, y bueno, y ahí se va a ir construyendo el programa, pero un poco a partir enfatizamos mucho, ¿no? ¿Cuáles son nuestros orígenes y cuál es la independencia en relación con quien está gobernando y con quienes han gobernado antes del 2021? Entonces, ¿quién van a definir los principios? O sea, hay organizaciones civiles como Procentrismo y otros que están intentando de llegar a un consenso o un entendimiento entre ellos de qué puede ser la agenda, digo, de un centro no muy definido. Y entonces, ¿qué cree usted? ¿Quién debería definir los principios del centro? Bueno, yo no soy muy amigo de la palabra centro, realmente no. Sí, no, de tercera opción, por favor. Es una confusión inmensa, pero bueno. Sí, yo sé, sí, es un término de Tony Blair. Elementos como esos dos en los que puse énfasis, el tema de la violencia y el tema de la posición anticorrupción son supremamente importantes en Colombia. Supremamente importantes porque es que aquí en Colombia, por ejemplo, en el tema de la corrupción, la política en proporciones inmensas, incluido el petrismo, que se supone que se eligió contra eso, llegó al Congreso y, como bien dijo uno de sus jefes importantes, ganó la presidencia porque le vendió el alma al diablo y porque está gobernando con los que les vendió el alma. Ese punto es muy importante y lo voy a explicar. Yo soy bastante conocedor de estos temas de corrupción, he publicado muchos libros y muchos artículos y debates, muchos en el Congreso. Y uno de los problemas más graves que tiene que ver la política en Colombia es cuál. Es que hay un porcentaje enorme de los votos en Colombia que son comprados descaradamente, abiertamente o subrepticiamente, disimuladamente, votos comprados. Pues aquí tenemos un problema que es demasiado grave, porque es que con plata robada del Estado se compran los votos, es decir, se roban las elecciones. Y pueden llegar a la jefatura del Estado y no cumplir con nada de lo prometido, ¿cierto? Porque al final una parte importantísima de los votos son votos que aquí llamamos de la mermelada, del clientelismo, que son palabras que ilustran cómo los jefes políticos, las fuerzas tradicionales de uno u otro origen, hacen la política de esa manera. Entonces, aquí no hay cómo cobrar políticamente los errores de un gobierno. Pues eso es muy difícil, porque entonces, digamos, una parte muy importante de los votos
son votos que no tienen origen en el debate político, sino en la vulgar compraventa de los votos, de los fraudes en las urnas. Aquí dijo un registrador nacional, que es en Colombia quien cuenta los votos. Yo lo cito en algún libro mío. Dijo este registrador, dijo, es que en Colombia se roban las elecciones antes de votar, a la hora de votar y después de votar. ¿Cierto? Y explicó cómo movían los sufragantes antes de las elecciones de un sitio a otro, ¿cierto? Para inscribirlos y comprarles el voto desde el principio. A la hora de votar, porque hay todo tipo de fraudes y formas de corrupción electoral, y después de votar, porque también se roban los votos en las registradurías. O sea, uno de los grandes denuncias que tiene el gobierno de Gustavo Petro es que hasta donde van las cosas, la acusación es muy grave porque no ha habido una decisión todavía tomada, pero que gana las elecciones en buena medida con sumas enormes que se invirtieron en la campaña electoral, violando los topes que permite el Estado de gasto en elecciones, y eso en Colombia es un delito penal. Un delito penal. O sea, hoy el presidente Petro está involucrado en un delito penal. Y su presidente de Ecopetrol, que es la empresa más grande de Colombia, el doctor Roa, fue el gerente de la campaña y está involucrado en eso mismo. Entonces, quiero enfatizar que este es un tema importantísimo en el debate. Y una de las cosas que a mí me pone a coincidir con Sergio Fajardo, porque si algo puede probar Sergio Fajardo a lo largo de toda su vida, es que nunca ha estado en absolutamente nada, ¿cierto?, que pueda asemejarse a este tipo de conductas. Mm. Déjeme, Jorge Enrique, lo presiono en un par de cosas que han sido objeto de debate en los últimos días a propósito de esa idea digamos, de tener una postura anticorrupción clarísima y de no, digamos, hacer parte o marchar de la mano con gobiernos anteriores. La primera, el primer tema, digamos, quisiera saber su reacción sobre lo que ha sucedido con la fundadora del partido Mira, con María Luisa Piraquive, que básicamente acaban de llegar a la conclusión de que hay unas inconsistencias en materia de su pago de impuestos, y acaba de perder una pelea legal con la DIAN que la va a obligar a hacer un pago grande. ¿Cómo, cómo se procesa eso en medio de la postura anticorrupción, de la que usted está hablando? El otro tema es un tema que tiene que ver con la elección pasada. Usted dice, no hemos marchado de la mano con gobiernos anteriores, no hacemos parte de eso. Pero una de las figuras principales de la campaña pasada fue justamente Juan Fernando Cristo, que había sido una persona muy vinculada con el gobierno de la administración Santos, y que, bueno, ya supimos que fue figura protagónica también de la administración Petro. Están también, por ejemplo, figuras como exministros de gobiernos anteriores vetados para ser parte de este ejercicio. Digamos, cuál es el criterio de los que pueden o no pueden hacer parte de la militancia de una iniciativa de esta naturaleza. Y el último cuestionamiento fue una cosa que sacó Vicky Dávila, que también ha producido mucho ruido recientemente, y es la contratación en la campaña de Sergio Fajardo del asesor Antoni Gutiérrez, que es el catalán este que fue el mismo asesor de campaña de Gustavo Petro. Usted y Sergio siempre repiten que lo que importa no es solamente las decisiones que se toman en política, sino también la forma de hacer política, y que la forma de hacer política afecta directamente las decisiones, que las dos cosas son igualmente importantes. No es un poco inconsistente, dado que se ha criticado tantísimo la forma de hacer política electoral de Gustavo Petro, terminar contratando exactamente a su mismo asesor electoral? A ver, sobre ese tema yo he hecho indagaciones, yo no soy especialista en eso, pero las explicaciones que he oído sobre especialistas es que no necesariamente, digamos, un técnico, llamemos en asesorías de campañas electorales, ¿sí?, tiene que pensar lo mismo que el candidato o el candidato que ese mismo. Eso no corresponde con la realidad. Yo creo que ahí hay una equivocación en el planteamiento, ¿no? Es como que yo un día descubra que yo llevo el carro al mismo taller al que lo lleva otro, y ese otro, pues, bueno, digamos que tiene defectos.
simplemente coincidimos ahí, o sea, el mecánico de él es el mismo mío, pero eso no me convierte, ni a él ni a mí nos convierte en nada. Entonces yo creo que ahí hay una desproporción, porque es que esa función del asesor electoral, ¿cierto? Es una persona que no está tanto mirando el contenido, no tiene ni siquiera por qué mirar el contenido, lo que está mirando son las formas, si es bueno, no sé, insistir mucho en la radio, en la televisión o en la prensa, ¿cierto? El color del afiche, la mirada en la foto, si es con mirada soñadora o mirada no soñadora. Es eso, es una exageración lo que se ha planteado en ese sentido. Yo no acepto esa teoría. O sea, pensar que porque alguien fue asesor de Pedro Pérez y ese mañana resulta ser asesor mío y entonces yo me obligo al otro, se me parece una desproporción que solo ocurre en una campaña electoral como Colombia, cuando no se tienen buenos argumentos contra Sergio Fajardo, que no se tienen. O sea, si algo ha caracterizado a Sergio Fajardo es su absoluta independencia en general con los partidos tradicionales, pero en especial con Petro. Es que Sergio Fajardo y yo votamos en blanco en el 2018 y en el 2022 en buena medida para no votar con Gustavo Petro. Petro le ofreció un ministerio a Sergio Fajardo y lo rechazó. Todos los que estamos aquí no tenemos nada que ver con Petro. Me parece o sea, muy descabellado poner las cosas ahí. Ahora, pero bueno, en Colombia estamos y las redes funcionan con ese tipo de cosas y entonces uno aquí tiene que tener la paciencia del santo Job, ¿sí? Pero me parece realmente muy flojo y si se meten por ese camino, yo no quiero ni escarbar las fotografías que voy a encontrar, porque es que aquí se inventaron otro asunto. Es que se creó el delito de fotografía. Entonces, yo llamo a los contradictores nuestros que se pongan sensatos porque pueden terminar en pantanos espantosos si se trata de hacer ese tipo de relaciones forzosas. Jorge Enrique, Y sobre las otras dos cosas, Jorge Enrique, sobre lo de María Luisa Piraquive y sobre lo de Juan Fernando Cristo en la campaña pasada, estoy tratando solamente de hacerme una idea como sobre los criterios de pertenencia, ¿no? Sí, le entiendo muy bien, no se preocupe. A la señora María Luisa yo no la conozco, no la he visto en mi vida, no tengo ninguna referencia con ellos, no tenemos ningún acuerdo político con ella, absolutamente ninguno. Ahora, si hay esas acusaciones, bueno, que ella se defienda, ¿cierto? Y que las autoridades respectivas actúen y tomen las decisiones que tengan que tomar. Pero repito, eso en nada, o sea, esa es una relación forzada también, ¿cierto? Porque alguien tiene una visión religiosa y coincide con otra persona en una visión religiosa, y entonces yo tengo una relación con alguien que tiene una visión religiosa, entonces me hacen una carambola para meterme, no, pero es que así sí es imposible. Sí, quiero advertir que yo viví en Manizales toda la vida, pero que no respondo por cada manizaleño y que nací en Ibagué, ¿cierto? Pero tampoco tengo que responder por cada ibagueño. Son desproporciones de la política nacional. Y la otra cosa era el tema, de los ministros y este tipo de cosas. Sobre eso, tenemos una posición elaborada, Sandra. Yo tengo origen, usted lo sabe bien, una fuerza súper independiente en este país, 54 años, ¿cierto? Nadie puede decir nada de nosotros. Pero eso es cierto, pero eso no quiere decir que yo no me pueda unir en determinado momento con alguien que estuvo en una fuerza con la que yo antagonicé, pero se salió de esa fuerza y entonces cambia la circunstancia. Por supuesto que si cumple con unos mínimos morales y éticos, yo no voy a hacer acuerdos con Pablo Escobar. Entonces, si alguien fue del Partido Liberal o del Conservador o de la U, yo en ese momento no puedo hago acuerdos con alguien. Pero si ese alguien se retiró de un partido como ese, ya no está allí, yo creo que estamos en libertad de poder hacer una coincidencia porque él ya no es lo que era. Ahora, por supuesto que habrá que mirar otras cosas, porque si no, sería imposible hacer coaliciones y hacer política. O sea, si yo creo una fuerza, yo hace 50 años creo una fuerza con 10 amigos y somos distintos a todos. Y entonces nunca podemos pues ni tomarnos un tinto con alguien que no es de nosotros, tampoco puede ser. Esos son absurdos. Sí, de la politiquería tradicional, porque una de las cosas lamentables en Colombia es que el debate suele ser muy mediocre, muy oportunista, muy astuto, muy habilidoso. Entonces, en cada caso que vamos a hacer un acuerdo, pues miramos quién es. Y claro que le miramos su pasado, pero digamos que no es mortal el pecado de alguien que estuvo en otro partido, si pasa además otras variables que hay que analizar, ese es el hecho. Con lo que yo si no hago acuerdos es con quienes están en esas fuerzas políticas, sí,
que le han hecho tanto daño a Colombia en toda su historia, o con los que hoy, y con los que hoy están, por ejemplo, gobernando del lado de Gustavo Petro. No hay acuerdos posibles. Pero de pronto, dentro de los 5 años, sí pueda suceder que haya acuerdo con alguien. Eso pues son cosas que habrá que mirar. Jorge Enrique, hace 4 años o 3 años, la tercera opción fracasó terriblemente, electoralmente hablando, y hace 7 años perdió también. Y cuando yo escucho hasta ahora por lo menos los mensajes del centro, anticorrupción, educación, no más los mismos con las mismas, me suena igual de los mensajes hace 3 y 7 años. Entonces, la pregunta es, ¿por qué va a ser exitoso esta vez? ¿Y qué aprendió la tercera opción o la gente de la tercera opción de los fracasos anteriores? Sí, por ejemplo, aprendimos de la anterior ocasión de la coalición Centro Esperanza, que cometimos un error que Sergio Fajardo ha planteado mucho y que yo también me uno en esa idea. Abrimos tanto las puertas que eso se volvió como una especie de locura, ¿cierto? Y eso nos creó 1000 problemas adentro, de contradicciones principales, secundarias, de enredos que no se sabía quién era quién, etcétera. Y eso nos afectó negativamente, estoy convencido. Esta vez, ustedes habrán visto, bueno, en tu caso no, tiene que no al detalle, pero Sandra lo sabe, que nos estamos moviendo con una gran prudencia en ese sentido, ¿sí? De quiénes son los que vamos a estar aquí, cómo vamos a estar mejor. Pero yo también diría esto, no fue por eso, yo creo que nos fue mal como nos fue. Eso contó bastante, por supuesto, pero yo tengo una teoría que es distinta. Yo soy de los que creo mucho en cómo los seres humanos estamos también presos de las circunstancias. A nosotros nos tocó en ese momento una campaña supremamente complicada, ¿cierto? Porque era desafiar a los que han gobernado este país hace un siglo. Eso ya es un lío en política en Colombia. Montañas de plata. Y por otro lado, desafiar a Petro, que venía de ganar de pasar a la segunda vuelta, ¿cierto? O sea, él sí había escapado, digamos, del grupo, para usar el símil de los ciclistas, y nosotros éramos la fuerza más débil en esa ecuación, ¿sí? Y cometimos una serie de errores, no de crímenes, pero una serie de errores que no se han debido cometer. En esta ocasión, digamos, las circunstancias son bien distintas. O sea, el Petro que tenemos ya es un Petro desenmascarado, desnudado, ya se sabe quién es, ya se sabe con quién anda. Aquí no nos van a echar más cuentos. No nos van a echar más cuentos los petristas. Petro le vendió el alma al diablo. Es una frase de Gustavo Bolívar, que es uno de los segundos a bordo allí. Y venderle el alma al diablo todos sabemos cómo es. O sea, la gente con la que Petro se ha relacionado para hacer política pertenece en proporciones muy grandes a lo peor de la política nacional. Pero sí, tienen mucha plata, no tienen escrúpulos, hacen lo que tengan que hacer, si tienen que corromperse, corrompen, ¿cierto? Entonces, ya no va a ser lo mismo competir con el petrismo, digamos, ahora que hace 3 años, porque las circunstancias han cambiado mucho. Y lo mismo les pasa a los que yo llamo los mismos con las mismas. ¿Por qué? Porque es que cuando ellos han intentado decir que es que lo bien que iba Colombia, llegó Petro y se tiró al país, yo les he dicho, no, ese cuento sí no lo he hecho. Claro que Petro ha gobernado súper mal, pero en buena medida Petro gana porque los gobiernos anteriores fueron tan malos que hubo un voto de castigo a favor de Gustavo Petro. O sea, que hubo una proporción inmensa de los colombianos que no votaron por Petro, sino contra los gobiernos anteriores. Bueno, entonces las circunstancias para nosotros son completamente distintas. Sí, porque las condiciones son distintas. Yo creo mucho que en el tema de las condiciones. En estos días vi una película muy bonita de una niña jovencita dándole la vuelta al mundo en un velero, una navegante a vela impresionante, una australiana, y de pronto en la mitad de un océano se fue el viento. Entonces, las Y condiciones el son... bote duró sin navegar no sé cuántos días. Se iba enloqueciendo la muchacha porque aun cuando su habilidad seguía siendo la misma, cuando no hay viento, no hay viento. Las condiciones son muy importantes. Bueno, entonces sí le entiendo bien, em, Jorge Enrique, el fracaso de hace 3 o 4 años, como que me gusta decir 3 años, era más, por decir, por maniobra política mal hecha y no del mensaje.
Y Yo ahora, creo, ahora las circunstancias son más favorables para el mismo mensaje, más o menos. sí, eso es así. Porque es que finalmente ni Sergio Fajardo ni yo, en general los que hacemos política con seriedad, andamos cambiando las posiciones cada 8 días. Porque además los problemas del país son básicamente los mismos. O sea, Petro no ha corregido ninguno de los problemas nacionales, por el contrario, los puede haber agravado. Entonces nos mantenemos, claro, siempre habrá ajustes y el tono y una serie de cosas que son parte de la política, pero los principios siguen siendo los mismos. Y quiero insistir en esto, la razón principal, yo creo que si no hubiéramos cometido los errores que cometimos hace 3 años, también hubiéramos perdido. ¿Sí? Porque las condiciones nos eran demasiado adversas. Sí, ahí es donde pongo el ejemplo que al gran navegante cuando se le van las nubes, los vientos, pues le toca tener paciencia, ¿cierto? En este momento las condiciones son favorables es a nosotros, no a él. O sea, el que quiera ser candidato de Petro tiene mucho de masoquista, porque es que echarse uno encima un bacalao de ese tamaño no tiene nombre, ¿cierto? Y los de antes ni se digan, es que salir a defender los gobiernos de antes del 2022, pero uy, pero es que eso sí, también hay que tener alma de masoquista y ese no es el caso de nosotros. Sí, yo siempre he dicho que una de las grandes ventajas con las que cuenta esta tercera opción, como usted la llama en este momento, pues tiene que ver con que en la elección pasada no había claridad sobre lo que había hecho en el gobierno uno de los extremos, pero no el otro. En este momento hay claridad sobre lo que hacen los dos. Entonces, digamos, yo creo que es más, ya se trabaja sobre una base empírica, no sobre un hipotético. Y eso, por supuesto, da unas ventajas grandes, pero yo, y para continuar con el punto que estaba haciendo, Ken, sigo con una preocupación, Jorge Enrique, y es, usted dice que el término del centro no le gusta porque es geométrico y yo coincido en que la idea de concebir el centro como una cosa equidistante de los dos extremos no es útil. No todo debe consistir en pararse en la mitad, ¿sí? Ese no puede ser la motivación. Sin embargo, digamos, una de las cosas que hace muy bien la izquierda y que también hace muy bien la derecha y los partidos en esos dos espacios es constituirse en lo que los politólogos siempre han pensado que tienen que hacer los partidos políticos, que es ser atajos mentales para la gente, ¿sí? Es decir, uno no le puede pedir a todos los ciudadanos que tengan como en la cabeza todas las posiciones sobre todos los temas habidos y por haber, y por eso los partidos políticos, digamos que le ayudan a la gente a que rápidamente identifique posiciones sobre los temas que le importan rápidamente en cualquiera de los dos lados. Y uno, si le pregunta a alguien, bueno, ¿qué diría alguien de izquierda sobre este tema? ¿Qué diría alguien de derecha sobre este tema? Puede encontrar respuestas rápidas. Eso todavía no pasa con el centro o con la tercera opción. Fíjese que estamos discutiendo, digamos, ahí está el tema, por supuesto, de la lucha anticorrupción, pero si uno, por ejemplo, le dice a alguien, bueno, el tema de la seguridad, uno ya sabe perfectamente que el tema de la seguridad fue un fracaso enorme con este gobierno de izquierda, en una muy buena parte porque la izquierda nunca había pensado seriamente los temas de seguridad, y de otro lado tiene la derecha que tuvo lo que muchos conciben como éxitos grandes en contra de los grupos insurgentes y que tiene un discurso de seguridad claro y definido. Yo pensaría, por ejemplo, que en el tema de seguridad una tercera opción es una opción que tiene en cuenta que el aparato militar de defensa y de seguridad del Estado tiene que ser sólido, profesional, que esa lucha se tiene que dar, digamos, siguiendo principios técnicos, pero sin abandonar el tema de los derechos y el tema de las libertades. Em, pero hay otro montón de temas en donde yo no estoy tan segura de que el centro o esta tercera opción, pueda constituirse en atajo para la gente. Creo que a la gente todavía le cuesta mucho trabajo saber, además de los temas de corrupción y además de no estar en los extremos, qué es exactamente lo que en términos más concretamente hablando de política pública significa ser una opción como la de ustedes. Hay
hay movimientos en alguna dirección para identificar eso. Yo me acuerdo Alejandro Gaviria en algún momento decía, bueno, ser de centro significa ser un liberal, ¿sí? Un liberal de arriba abajo. Yo lo veo a usted en esa opción de centro y diría desde el punto de vista económico, tal vez no tanto. Sí, porque su discurso en materia económica no es un discurso liberal. Luego, ¿en dónde exactamente alguien que quiera decir, yo quiero votar con base en mis ideas y en mis posiciones frente a ciertos temas, se puede esa persona encontrar con el centro? El tema no es fácil, Sandra. Todo eso lo iremos aclarando por el camino. Ustedes revisan, por ejemplo, el programa de dignidad y compromiso con el que constituimos con Sergio Fajardo. Pues nosotros tenemos una posición a favor del desarrollo de la economía, que incluye que le vaya bien a los pequeños productores, a los medianos productores y a los mayores productores. Sí, por ejemplo, en el caso del agro, que le vaya bien a los indígenas, que le vaya bien a los campesinos y que le vaya bien a los empresarios. Por ejemplo, en mi caso, esto es una cosa que puede parecerle curiosa a mucha gente, me la ha pasado toda la vida defendiendo el desarrollo de la economía empresarial. Y voy a llegar al Senado a seguir hablando de eso, porque además la vida me da la razón. O sea, ahí se están quebrando los agricultores. Sí, en este momento hay crisis grave en el arroz, en la papa y en el cacao. ¿Sí? Porque hicieron todos estos años anteriores toda esta cosa del modelo del libre comercio y de la apertura y estas cosas que es contraria al progreso del agro nacional y contraria al progreso de la industria. Ahora, esos son temas pues bastante complejos, etcétera, ¿cierto? Pero bueno, todas esas son las cosas que habrá que ir definiendo y que Sergio tendrá que escoger en su programa cómo las va a plantear. Cosas en las que, por ejemplo, nos diferenciamos, o por lo menos yo, me diferencio muchísimo de Gustavo Petro y de los mismos con las mismas. Es que aquí se habla todo el día, por ejemplo, de la defensa de los empresarios y vivan los empresarios y no hace sino arruinarlos todo el día. O sea, aquí alguien de los que haya gobernado los 22 años, los 100 años anteriores, me tiene que explicar por qué la economía empresarial es enclenque si quieren tanto a los empresarios. Eso es una cosa que nunca explican, ¿sí? Nunca explican porque eso es parte de la viveza, ¿sí? Y por supuesto que en esto tengo con Petro una contradicción. Entonces, el discurso antiempresarial de Petro es un discurso estúpido. Yo me he estrellado en el Senado un par de veces con empresarios, pero siempre he empezado el debate diciendo, no es por empresario, es por ejemplo por corrupto, que esa es una discusión distinta. ¿Sí? O sea, cuando yo me estrello con un empresario, no es porque sea empresario, sino porque asume una conducta que no debe asumir. Pero yo quiero enfatizar en esta idea, sobre todo a los que no conocen nuestro nombre, nos están escuchando, y lo digo para todas partes, es el problema de América Latina. Con capitalismos de $7.000, $8.000, $10.000, nunca resolveremos absolutamente ninguno de los problemas nacionales. Porque es que con la que sueña la humanidad es con parecerse a los países desarrollados. Entonces, si nos queremos parecer a los países desarrollados, lo primero es que se cree riqueza como se crean los países desarrollados y que la informalidad sea reducida al mínimo y que lo que haya sea empleos estables y bien remunerados. O si no, que renuncien a esos sueños y dejen de echar cuentos. Digan, no, es que este país será subdesarrollado para siempre. Bueno, entonces que sienten ese precedente. Pero bueno, todas estas son las cosas que estamos construyendo, que estamos discutiendo a ver cómo hacemos y que nos separan, por lo menos muy particularmente a mí, de los unos y de los otros. Es que los otros ya fracasaron, los de antes, y este está fracasando. A partir del 7 de agosto del año entrante, diremos, ya fracasaron todos. Sí, se juntaron todos, se están juntando. Sandra, cada vez se parece más, échale ojo, cada vez Petro se parece más a los presidentes anteriores, no quiero ni mencionarlos. Y cada vez los políticos petristas se parecen más a los políticos tradicionales, eso es un hecho. Ahí están las filmaciones y las fotografías y los documentos. Bueno, siguiendo un poco, Jorge, la pregunta de Sandra. Usted sabe que hay un dicho que uno si tiene muchas prioridades, es decir, que no tiene ninguna prioridad. Entonces, cuando yo escucho los mensajes del centro hasta ahora, de unos candidatos, yo escucho varias prioridades. Entonces, podemos decir, pues, según su interpretación de la situación ahora, ¿qué serían los 3 mensajes
más importantes para la tercera opción? Pues Sergio está haciendo un énfasis muy grande en el tema de la corrupción y en el tema de la violencia. Y en otras dos palabras que en este momento se me pasa, Sandra no sé si se acuerda, ¿sí? Él está poniendo un énfasis bastante grande en eso. Pero digamos también una cosa que es importante. Las elecciones obligan a centrarse en 2 o 3 o 4 temas porque el tiempo nunca alcanza, ¿no? Doctor, en 30 segundos explíqueme cómo va a cambiar a Colombia. Es una pregunta que... Entonces uno tiene que ver cómo dispara 3 palabras a ver si alguien me entiende algo. Pero la verdad es que un presidente llega y tiene que atender el conjunto de la economía del país. Y el programa que tiene que construir Fajardo y el que se está construyendo, en el que vamos a estar, es un programa que va a tener que ver con muchas cosas. Otra cosa son los énfasis políticos. Sí, porque en buena medida el político está preso de mencionar ciertas cosas de acuerdo con las encuestas y ese tipo de asuntos. ¿Sí? Entonces aquí yo creo que cuenta más la hoja de vida de las personas. ¿Sí? Yo invito a quienes nos escuchan, estudien quién ha sido Fajardo, quién he sido yo, ¿cierto? A lo largo de nuestras vidas. Yo tengo publicados como 15 libros, acabo de publicar uno hace menos de un año que es la historia de mi vida, ¿cierto? ¿Sí? Y el debate de mi vida, desde la primera página hasta la última página, son casi 400, ¿sí? Porque al final tenemos que resolverlo todo. Entonces, por ejemplo, Sergio tiene, como tengo yo, una posición de darle una inmensa importancia a la educación, ¿sí? A la educación, a la pública principalmente, pero también a la privada. Por ejemplo, eso que acaba de hacer Petro, de golpearle las finanzas al ICETEX porque le financia con créditos a los muchachos de estrato 1, 2 y 3 entrar a universidades privadas. Eso es un dogmatismo absolutamente absurdo, ¿sí? No, es que toda la plata es para los más pobres y tienen que estar en las universidades públicas, y resulta que es que en las universidades privadas, en Colombia por lo menos, claro, hay unas carísimas, ¿sí? Pero también hay un montón inmenso, y esos créditos del ICETEX, para poner ese ejemplo, sí son créditos, el 90% de esos créditos los tienen muchachos de estrato 1, 2 y 3. A quienes no son colombianos, explicarles que en este país, que es bastante extraño, nos tienen clasificados, ¿sí? Marcados. Usted es de estrato 1, de 2, de 3 y hasta 6, y que es de 6 es Superman, ¿cierto? Y los demás son unos pobres medio despreciables, ¿cierto? Sí, pero bueno, esas son las realidades de este país. Entonces, nos va a ir tocando armar todas estas cosas en un proceso. Yo insistiría mucho en que se observen quiénes somos los que estamos en un lado y en otro. Porque la verdad, y voy a decir una cosa bien brusca, aquí han triunfado los timadores. O sea, si se hubiera cumplido siquiera el 1% de las promesas de todos los presidentes anteriores, empezando por Petro, Colombia sería el paraíso terrenal. Sí, porque aquí las elecciones en buena medida se ganan con mentiras. O sea, por ejemplo, Gustavo Petro, para poner un ejemplo, puso en su programa a regañadientes renegociar los TLCs con Estados Unidos, que es un asunto, o los TLCs, que es un asunto al que yo le doy mucha importancia. Y se posesionó el 7 de agosto y no sé, por ahí el 10 de agosto ya había salido su ministro de Comercio a darle una entrevista al principal periodista colombiano a decir que no habría renegociación de los TLCs. O sea, el gran timo, el fraude descomunal sobre un asunto que es de importancia capital sobre la economía del país. Y eso lo pueden cambiar en media hora y no pasa nada y nadie dice nada en Colombia. Entonces yo por eso insisto, me interesa más saber quiénes son las personas, que quiénes son los que echan el bla, 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 porque aquí o no todo el mundo, no voy a exagerar, mucha gente es capaz de decir cualquier cosa. Y cuando uno va y mira, ¿qué es lo que son? Parte del problema, y digamos, antes de entrar con la pregunta sobre política exterior, Jorge Enrique, me gustaría escucharlo un poco, porque uno de los problemas que hemos tenido es justamente la debilidad de los partidos políticos. Esa es la razón por la cual, digamos, ahora nos toca ponerle tanto cuidado al carácter de la gente, porque los partidos ya no tienen forma de asegurarnos que lo que la gente promete se cumpla. Ya hay un proceso como de personalización absoluto de la política que se manifiesta pues en esta cantidad descomunal de candidatos a la presidencia que hay en este momento, que yo creo que no, en procesos electorales recientes yo no había visto, digamos, una foto tan llena de gente
Ya ahora sí que es cierto que cualquiera puede ser candidato presidencial en este país viendo esa foto. Y pensando en esta cosa de los partidos, quisiera escucharlo sobre el plan, eventualmente si llegan a la presidencia, de manejo del Congreso. Porque yo creo que hemos visto tanto en el gobierno Duque como en el gobierno Petro pasó una cosa muy similar, y es que ambos gobiernos intentaron empezar esa relación con el Congreso, poniendo el puño sobre la mesa, ¿no? Diciendo, no, bueno, esto ya no va a seguir funcionando como funcionaba antes, esto ya no es a punta de prebendas ni de nada, esto vamos a hacer las cosas al derecho. Y ambos gobiernos tuvieron que retroceder en eso, y ambos gobiernos tuvieron que entregarse al ejercicio eterno de las prebendas, y al ejercicio eterno de los contratos, y al ejercicio de la negociada por debajo de la mesa y demás. En parte porque ninguno de los dos tenía mayorías, y en parte porque yo siento que finalmente, si uno quiere sacar adelante reformas por la vía institucional en este país, no se puede lograr, o por lo menos eso han demostrado esos dos gobiernos, si no es a punta de ese tipo de negociación. El experimento ya está hecho. Los dos, derecha e izquierda, intentaron hacer una cosa distinta y ninguno de los dos pudo hacerlo. ¿Cuál es el plan de ustedes? Petro ganó habiéndole vendido el alma al diablo. Petro no le vendió el alma al diablo el 7 de agosto, se la vendió desde antes. Sí, de Voy acuerdo. a poner un nombre, me aburre decirlo, pero lo voy a decir. El señor Euclides Torres, Mm. ¿sí? Uno de los grandes financistas de la campaña y uno de los grandes contratistas del gobierno, le había vendido el alma al diablo antes que Petro, para seguir usando esa figura. Entonces no fue que Petro, ¡ay, qué sorpresa! No, Petro ganó con los votos de las fuerzas tradicionales corruptas de este país. Estoy siendo muy directo, pero lo puedo demostrar con todos los detalles. Bueno, y en esto sí que Fajardo les tiene una ventaja enorme, Sandro. Yo estoy contando un poco en estos días la historia de Sergio Fajardo. Recordémonos, me excusan si me alargo un poco, pero es que la resumo todo lo que puede. Por su origen en Medellín, Sergio Fajardo hubiera podido dedicarle su vida a los grandes negocios o a lo que hubiera querido, o a la política con las fuerzas tradicionales. No, él decidió ser profesor de matemáticas, ¿sí? O sea, renunciar a todo eso. Y ya después de 20 años de ser profesor de matemáticas, ¿sí? Se le ocurrió o concluyó que debía ser alcalde de Medellín. Y había podido llamar a sus amigos a Medellín, a sus compañeros de infancia, a su padre, a todos, decir, bueno, a ver, cuadremos, y haber cuadrado a la clase política antioqueña para que lo eligieran alcalde. Y resulta que Sergio se fue a Medellín y ganó las elecciones a mano limpia, sin ningún socio indeseable, caminando por las calles de Medellín. Y así ganó la gobernación de Antioquia, igualito, en un G. Willis viejo, él con unos cuantos años. Y gobernó sin la clase política ni de Medellín ni de Antioquia. Esta es una historia que hay que contar. Y terminó siendo reconocido como el mejor alcalde y el mejor gobernador. Yo espero que esa experiencia le sirva a Sergio, ¿cierto? Para gobernar este país sin tenerle que vender el alma al diablo. Porque si es vendiéndole el alma al diablo, entonces yo, y uso una palabra que no sé cómo me la oigan los canadienses, ¿para qué carajos ganamos entonces? Mm. O sea, para hacer lo de los otros. No, Sergio tiene una característica de su personalidad. Si alguna cosa canalla se ha dicho contra Sergio Fajardo es llamarlo tibio, ¿no? Porque es la antítesis de eso, ¿no? Sergio es una persona de principios. Sergio es una persona que tiene sus convicciones y no las cede, gane o pierda. Eso es una garantía inmensa que nadie le puede ofrecer a este país. Y mucho Jorge, menos letristas. Jorge, tomando eso, Menos. Entonces yo espero que él tenga el acierto, ganar la presidencia, para ser capaz de gobernar como gobernó a Medellín y Antioquia. Tampoco llegó a maltratar a todo el mundo, ni a levantarlos a las patadas, ni nada. Tuvo una relación civilizada con sus contradictores políticos, los que eran la clase política tradicional de Antioquia, pero no gobernó con ellos. Jorge, Lo sí, pero no gobernó con ellos, gobernó con su equipo que le daba las garantías de hacer las cosas bien como sucedía. Jorge, el tema y Sandra va a querer hablar de relaciones internacionales, pero una preguntita antes. El ejemplo para mí de Fajardo en Antioquia es muy interesante. Entiendo lo que usted dice y tiene mérito. A la misma vez perdió horriblemente en Antioquia en las últimas dos elecciones. Entonces, ¿qué necesita él por todo lo que ha hecho? O sea, podemos decir a Antioquia, a Medellín, perdió.
y por mucho. Y entonces, ¿qué necesita hacer Sergio Fajardo o alguien del centro mejor para ganar más votos? De esas personas en Antioquia que lo conocen muy bien, ¿cómo va a ganar más votos de ellos? O sea, más de la derecha o centro derecha, por decir. O sea, las condiciones no son fáciles, ¿cierto? ¿Sí? Entiendo eso. Lo que, por ejemplo, necesitamos contarles a los antioqueños cuál fue su historia, porque yo insisto en lo de las condiciones. Entonces, él sale de la alcaldía de la gobernación, no se le entrega a la élite política colombiana, todos lo buscaron para que fuera su candidato a la presidencia, y a todos les dijo que no. O sea, otra vez Sergio en su firmeza. Les llamo la atención, incluidos los antioqueños. Bueno, eso es lo que tenemos. Entonces, se trata de convencer. Si alguien debe convencerse con relativa facilidad, son las gentes de Medellín y de Antioquia. Que le pregunten a sus padres y a sus amigos mayores y todo, cómo fue la alcaldía y cómo fue la gobernación. La firmeza de Sergio en sus cosas. Enfrentó al crimen y a la violencia en Antioquia, porque sobre eso también se ha querido mentir. ¿Sí? Entonces, Bueno, vamos a explicarle a la gente todo eso y Sergio, a Sergio le puede pasar como me pasa a mí, pues tenemos unas hojas de vida que las pueden examinar como quieran. Y yo espero que la gente de Antioquia, la gente más ilustrada en Antioquia en política, entienda que, ojo con esto que voy a decir, este gobierno de Petro va a terminar muy mal, pero aquí pueden llegar presidentes peores el día de mañana. Porque si este país sigue sin resolver sus problemas estructurales, o sea, si este país sigue siendo un país donde el 30% de los habitantes de Bogotá hace menos de 3 comidas al día, donde tenemos cerca del 80% de la población en la olla, como decimos aquí, este país puede terminar bastante más mal de lo que estamos en cualquier dirección. ¿Sí? Esa es una reflexión que les dejo a los antioqueños y a los de Medellín y a toda Colombia. O sea, van a seguir ensayando y repetir y darse en la cabeza eligiendo a los mismos con las mismas. Y ya estoy incluyendo a Petro entre los mismos con las mismas. A Petro y a quienes lo rodean. O, bueno, le vamos a ajustar una opción distinta que no es una irresponsabilidad, es que está la hoja de vida de Fajardo. Fajardo tiene una hoja de vida que se puede examinar. ¿Sí? Y bueno, ¿qué pueden decir contra Fajardo? Es que aquí hay el problema básico de la política, y en eso yo coincido con Sergio Fajardo, es que él y yo hacemos política como servidores públicos. No somos unos arribistas de la política. No andamos detrás de aplausos, ni ese tipo de cosas, ni mucho menos de negocitos o de negozotes. Pero esta es la clave. O sea, nadie puede ser un buen político si no define su vocación de servidor público, que fue lo que yo hice, Sandra, en 1970. O sea, la decisión mía de vida es, no me voy a dedicar a los grandes negocios de la arquitectura, sino que me ganaré la vida con la arquitectura modestamente como profesor, ¿cierto? Y el centro de mi vida va a ser la política, política de servidor público, que es lo que en Colombia es casi inexistente. No voy a decir que es inexistente, pero es muy raro encontrar gente que llega a la política a servirle al país y no a servirse del país. Y esto está tan confundido en Colombia, ¿sí? Que entonces a los que pensamos así nos ven es como locos, como bobos, ¿cierto? Que aquí me explicaba alguien, no, es que aquí lo que hay es que es despierto, o sea, es chévere, ¿cierto? Es que yo me las sé todas, me las pesco todas, y sé pescar en todos los canastos, y gano con el uno y gano con el otro, ¿cierto? Y entonces aquí el voto en blanco es un crimen, porque ¿cómo así, cierto? Si usted renunció a que lo apoyaran 11 millones de colombianos por un lado, 11 millones de colombianos por el otro. O sea, aquí se está planteando, Sergio Fajardo, yo les quiero insistir, es una cosa diferente. Y yo creo que en Colombia lo primero que hay que señalar, Sandra, es que se necesita alguien diferente o no. De acuerdo. Voy a decir una cosa bien dura, que es una frase de Antonio Mocus. Yo me niego a que nos pongan a escoger otra vez entre el SIDA y la hepatitis B. Yo prefiero decir entre los peores y los más malos. Pero esa es la discusión que estamos teniendo en Colombia. O sea, el parecido de Petro con los gobiernos anteriores es cada vez mayor, Sandra. Usted lo sabe como lo sé yo. Cada vez se parece más. Bueno, solo que cada uno le pone su forma. Entonces, Petro, el aporte de Petro a la historia de Colombia es el lenguaje altisonante. El lenguaje altisonante, ¿sí? Un vertedor de rabias para tapar sus errores, sus equivocaciones gravísimas. Y los otros seguramente no tenían ese lenguaje, pero gobernaban igual de mal.
Jorge Enrique, muchas gracias. Voy a dejar la pregunta sobre política exterior para la próxima porque sé que se tiene que ir antes de las 11. Y bueno, pues esto ha sido tremendamente interesante. Vamos avanzando, Ken, con paso firme en dirección de identificar y de ponerle como... Lo primero que hay que definir, Sandra, en la vida, y con esto termino, y que es lo mismo, y a Marta, es, lo primero que uno tiene que definir en la vida es dónde no estar. Ese es un punto súper clave en todo en la vida. ¿Dónde no estar? Porque si uno se equivoca en dónde está, tiene asegurado el error por los siglos de los siglos. Puede que no estando ahí también se equivoque. Yo no voy a decir que no sea posible equivocarse, ¿cierto? Pero ya es una ventajita, ¿sí? No venderle el alma al diablo. Estoy usando muchas esas figuras que Bolívar reconoció que Petro le ha vendido el alma al diablo. Después ha intentado decir que no sé qué, que es que no me entendieron. No, lo dijo. Y yo sé y todos sabemos que se la vendió. Muy bien. Muchísimas gracias. Marta, adelante, por favor. Gracias, muchísimas gracias Jorge Enrique, Sandra y Ken por esta gran conversación. Y gracias a todos por estar con nosotros. Hoy los invitamos a seguirnos en las redes sociales para recibir noticias sobre los próximos episodios de esta misma serie y que los videos van a estar en nuestro sitio web más tarde hoy. Gracias por acompañarnos de nuevo. Gracias Jorge Enrique de nuevo y hasta la próxima. Hasta luego. Gracias.